Hola soñadores, nuevamente estamos aquí con FleshiSpot, ya que mayo es el mes de esta marca y podréis disfrutar de descuentos de estos pedazos de escritorio. En esta ocasión estamos con el E7 Pro, ha sido mejorado en este año 2026. Bueno, en esta ocasión este escritorio va a ser un regalito que voy a hacer a una persona muy especial y que seguro que le va a encantar. Ya sabéis que he colaborado varias veces con esta marca porque realmente me parece maravillosa. O sea, estos escritorios son increíblemente buenos, robustos y cómodos. Podéis ver que el color es negro. Normalmente yo para mí los he pedido blancos, pero en esta ocasión pues es negro. Y el montaje es súper fácil, ya viene muy mejorado todo, viene con sus herramientas, en fin, y viene todo súper bien empaquetado, súper bien envuelto. Vamos, no vais a encontrar ni un pequeño arañazo. Yo siempre empiezo montando esta estructura ya directamente sobre la base del escritorio. En las instrucciones viene que bueno que primero montes como las patas y todo eso, pero yo siempre he empezado así y me va bien. Y como podéis ver, estas son las patas. Aquí es donde realmente va casi todo el peso de la mesa porque están motorizadas. Y siempre trabajo encima directamente del cartón, del propio cartón del tablero. Nunca lo saco para que así no se arañe. Os lo digo por si queréis un truquito. Y bueno, una vez que ya están montadas las patas, el cableado está conectado, es todo muy intuitivo, muy fácil. Además tenéis el libro de instrucciones sin ningún problema. Hemos puesto lo que sería el control, la pantallita de control. Y bueno, pues todo este desorden que se puede ver, pues queda tapado con esta tapaderita es como una lona que además está imantada, ¿vale? Y tiene bastante fuerza, no os preocupéis porque no se va a caer. Y bueno, pues ya una vez listo, simplemente hay que darle la vuelta a la mesa y ponerla de pie. Esta mesa ya sabéis que es elevable para los que trabajéis mucho con el ordenador y os canséis de estar sentados, siempre os vais a poder levantar y regularla a la altura que creáis conveniente. Aquí está todo el panelito de control, es todo muy fácil y mira, a ver, aquí estoy yo. Aguanta bastante peso, no recuerdo los kilos, pero aguanta bastante kilos, así que sin ningún problema. Y además el sistema ahora es muchísimo más silencioso que el sistema anterior, de la mesa E7 anterior. Y bueno, va como la seda, sin ningún problema, y ya podéis verlo. Os pongo aquí en pantallita el descuento y promociones del mes de esta marca. Da con un sistema de descuento por tramos, que significa que se ofrecen mayores descuentos a quienes compren por adelantado. Espero que os guste esta promoción y bye bye. Hola, buenas. ¿Qué tal? Regular. Bueno, he mirado tu historial y has estado aquí en repetidas ocasiones. Supongo que jugar a los e-games, dedicarte a ello es lo que tiene, ¿no? Bueno, pues a ver si eso es. Vale, a ver, vamos a examinar. A ver este otro. Vale. A ver, así por lo que puedo verte de momento por encima. A ver, mira aquí, mírame en el dedo. Aquí, por favor. Mira aquí. Aquí, por favor. Eso es. Vale, lo que te puedo decir de momento así por encima, ¿ok? Es que te veo bastante daño hecho, sobre todo en este ojo. Ahí donde más lo notas, claro. Y bueno, ambos se ven bastante resecos, se te secan mucho. De hecho, ya he visto tu historial aquí. Y es una de las cosas con la que más frecuencia sueles venir. Y ya te han mandado colirios de muchísimas clases y todo eso. Vale, yo voy a hacerte algo un poquito más exhaustivo, ¿vale? Si hemos implantado nuevas técnicas, ya nuevas cosas, aunque es verdad que vienes a menudo, pero la última visita fue hace bastante tiempo. Ok.
decidiste dar un parón y desde entonces pues viste pues eso, viste beneficios, que te fue mejor. Claro, a ver, evidentemente si hay algo que te está haciendo daño y lo dejas, pues obviamente te vas a encontrar muchísimo mejor. Es así. Entonces, a ver, notas como granitos. Claro, pero eso es porque te has arañado, ¿eh? Uh-huh. Un ojo cuando está muy seco, lo peor que puedes hacer es frotar, porque lo que haces es arañarlo y ya te puedes provocar bastante daño a lo tonto, ¿sí? Ok. Sobre todo el ojo seco es muy típico, ¿no? De personas, bueno, te iba a decir de gamers, pero no solo de gamers, es muy típico de personas que trabajan muchísimas horas con el ordenador, una pantalla en sí, y sí, es muy típico el síndrome del ojo seco. Y más en tu caso, que te dedicas a esto de los games, entonces es más normal que te pase. Ya sé que es tu vida, que es tu pasión, pero a veces hay pasiones que matan, ¿no? Se suele decir, y tampoco te vas a dejar la vista en ello, porque cuando digamos que esperemos que no, te afecte ya a una forma muchísimo más, esperemos que no te afecte de una forma más grave, pero entonces es cuando lo vas a tener que dejar definitivamente, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentar encaminar esto bien, a solucionarlo. A ver. Muy bien, a ver. Voy a echarte estas gotitas, ¿vale? Voy a echarte esta gotita en cada ojo y me va a hacer poder verlo muchísimo mejor con un aparatito que te voy a poner, ¿vale? No te preocupes porque no duelen en absoluto. Una, muy bien. Y vamos con el otro. Ok. Ya está. Así. Vale, ahora lo que te voy a poner son una especie de gafas, ¿vale? Y además te van a sonar muchísimo, y seguramente, pero es diferente, ¿vale? Estas gafas a mí lo que me permite es ver un programa que tengo directamente instalado en el ordenador. Y con ello voy a hacerte un chequeito más profundo de lo que es el ojo, ¿vale? Puedo verte un poquito más lo que es el fondo del ojo y todo eso. Y vemos si hay realmente un daño grave ahí hecho, ¿vale? Esperemos que no, pero en tu caso es necesario hacerlo, ¿sí? ¿Te suenan, no? Sí, pero aquí no vas a ver ningún videojuego, te lo digo ya. Vale. Voy a intentar ajustarlo a lo que es tu cabeza. Okay. Y voy a darle un momentito aquí. Okay. Y tú simplemente relájate, vas a ver, bueno, vas a ver una imagen. Estas gotas a diferencia de las que ha habido, ¿vale? Puedo verte el fondo del ojo,
pero no vas a ver especialmente, no vas a ver distorsionado, no vas a ver. Son unas gotas nuevas, fantásticas, que nos permiten ver el fondo del ojo de los pacientes y sin que en esto sientan esas molestias de estas gotas anteriores, en las que, bueno, pues simplemente no podía darte la luz, no veías, exactamente. Era bastante molesto y hasta que no pasaban bastantes horas, pues no iba, o sea, no volvía el ojo, la visión a su normalidad, pero como puedes ver, esta no pasa. Y sin embargo, me permite estudiarte el ojo igual. Vale, pues nada, pues relájate y ya está. Vas a ver una imagen relajante y tal, y ya está. Y yo de mientras voy a estar mirándolo por el ordenador, ¿vale? Si acaso te daré algunas señas y ya está. Venga. Espera, hay que ajustar. Voy a ajustarte la correa por lo alto de la cabeza. Dime cuándo te parece que está más o menos bien. Vale, aquí. ¿Está bien aquí? Sí, ok. Estupendo. Ahora voy a dedicarme a ponerme en el ordenador. Y como puedes ver, estás viendo una imagen. Relájate, mira esa imagen, concéntrate sin ningún problema, ¿vale? No hay problemas. Muy bien, sigue relajándote, te concentras en esa imagen, pero a la vez estás bastante calmado. Relájate. Ahora quiero que mires para tu derecha en la imagen. Muy bien, sigue manteniendo tu vista a la derecha. Eso es, manténla. Manténla, manténla, manténla. Ok, y ahora quiero que mires a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Muy bien. Ahí, muy bien, manténlo ahí. Muy bien, mantenga ahí la visión, por favor. Ya puedes relajarte de mirar un punto concreto. Relájate, 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 relájate. Ok. Y apagamos. ¿Qué tal la experiencia? Diferente. Bueno, es lo que tiene una clínica de gamers. Tenemos cosas. Siempre te va a poder sorprender algunos puntitos concretos. Ok. Pues a ver. Te cuento. A ver. Pues no te voy a mentir, ¿vale? Pero en este ojo tienes bastante daño hecho. No a una gravedad aún de decirte, mira, déjalo por lo menos 1 o 2 años, descansa tal cual. Pero sí te voy a recomendar, y lo digo muy en serio, y ya es cosa tuya, ¿vale? Obviamente vosotros después ya hacéis lo que queréis. Y es que realmente descanses una temporadita, ¿eh? Yo te diría que por lo menos un par de meses descanses.
Al menos te iba a decir este ojo, o sea, no sé si puedes jugar con un solo ojo, me imagino que sí. Pero además ahora mismo te voy a hacer un lavado de ojos. Sí, un lavado de ojos, has escuchado bien, los ojos también se lavan. Porque es que además lo necesitas, ¿eh? Este realmente está muy poquito dañado. Entiendo que tengas un poquito de molestia, pero este es verdad, con unos colirios en unos días se te pasa. Pero este en especial, que además es el que más molestia tienes, obviamente, sí que necesitas de un descanso, ¿eh? Pues hombre, las consecuencias pueden ser bastante graves si lo vas alargando en el tiempo y realmente no haces nada. Grave en el sentido de que, a ver, no soy adivina, pero podrían llegar a tener daños irreversibles, ¿eh? Y ya estamos hablando de palabras mayores ahí. Bueno, yo entiendo, como digo, que los e-games, que dedicarte a ello, que hombre, entiendo que es tu trabajo, que es tu pasión, obviamente, pero vas a tener que hacerlo más moderadamente, o al menos una de las soluciones que te propongo es que siempre tengas colirio, siempre tengas lágrimas artificiales, ¿vale? Las típicas gotitas para echarte, para tratarte el ojo. Y por favor, intenta no frotar el ojo cuando lo sientas seco. Cuando sientas como una especie de objeto extraño, arenita o algo, intenta evitar frotarte el ojo. Claro, me lo estás diciendo, es que has sido muy bruto en ese sentido. Bueno, mira, las buenas noticias es que de momento tiene solución, ¿vale? Si de momento, a partir de hoy, empiezas a tomar medidas, ¿vale? Esto te digo yo que se soluciona, pero tienes que ser consciente de ello y tomar esas medidas. Ok, pues voy a pasar a hacerte el lavado de ojos. No te preocupes porque es algo totalmente indoloro. Puede molestarte en ciertos puntitos, pero también es indoloro, ¿vale? Voy a coger una mascarilla. Vale, he puesto la mascarilla ya que te voy a tratar este punto de la cara y no quiero obviamente que se infecte para nada. Vale, no te preocupes. No tienes que estar asustado. Esto se hace con muchísima más frecuencia en otros países de lo que te imaginas. A lo mejor aquí no tanto, pero en otros países te garantizo que es una cosa muy común hacerse limpiezas de ojos. Ok, voy a echarte muy bien, voy a echarte suero fisiológico, ¿vale? Es solamente suero fisiológico, no te va a doler. Simplemente vas a notar bastante fresquito, con lo cual a ti te va a venir bien. Esto voy a ir haciéndole un barrido. No te preocupes. Que, como ves, vamos barriendo. Y pasando un algodoncito. Y esto te voy limpiando totalmente el ojito. Y no te molesta. Bueno, a ver, no te molesta. Obviamente algo sientes, pero no es doloroso como puedes ver.
esto es una especie de chuponcito, ¿ok? No te preocupes que esto lo que voy a hacer es limpiarte el ojito también. Se usan varias herramientas instrumentales diferentes, ya dependiendo del caso. Tú simplemente relájate y ya está. No es para tanto, ¿verdad? Lo sabía. Ya está, relájate. Ya está. Vamos limpiando todo el ojito. Te aseguro que después de esto vas a notar bastante mejoría, ¿eh? Pero no quiere decir que no te hagan falta unos pasos a seguir. Eso es. Y el otro también. El otro en verdad menos porque ya te digo que este no está tan dañado. Entonces es menos. Simplemente con una pasadita tenemos bastante. Y ahora volvemos con el algodoncito y limpiamos. Así. Y vamos a ir recogiendo todo esto. Tico, 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 tico. Los ojos también se limpian, pero la gente aún no es consciente de ello, y menos en nuestros países, en nuestro país. Ok. Ya está. Muy bien, has aguantado muy bien. Muy bien. Eso es. Y ya para finalizar, te voy a dar unas gotitas para refrescarte. Ya, estos son gotitas, son unos colirios para quitarte un poquito esta irritación y refrescarte. Una, limpiamos, que se te... Sí, es un poquito desagradable que chorree. Y ahí está. Parpadea, parpadea un poquito. Ahí. Y esto está ya listo. Ahí está. No ha sido para tanto, ¿verdad? Eso es. ¿Okay? Ok. Bien, pues ya está. Ya te puedes incorporar, ¿vale? ¿Qué tal? Curioso. Pero bueno, no es doloroso, es un poco extraño, además teniendo en cuenta que es la primera vez que se te hace una limpieza de ojos, entonces ya cuando te la hacen más veces, pues es algo diferente.
Vamos a ver. No hay comparación, ¿eh? Aparte que los tienes más blanquitos y todo. Un frescor. Claro, porque te los he hidratado. Toma. Guárdate este paquetito de gasas porque seguramente ahora te van a llorar un poquito. Y aparte... aunque me vas a decir un poquito, siento decirte que tienes que ir con este ojito tapado. Sí. Si quieres puedes comprarte unos parches que hay en la farmacia, ¿vale? Yo ahora sí eso te lo apunto ahí en el ordenador. Te lo apunto directo a tu tarjeta. Y siento decírtelo, vamos, que vas a tener que taparte este ojito. Te estoy limpiando un poquito, que todavía tienes restitos por aquí. Y ahora ya vamos a hablar más seriamente, ¿ok? Bueno, pues a ver lo que te he dicho. Si empiezas a cumplir las normas de hidratación, estar jugando tan a tope, dejar alguna temporadita, algunos días, pero sobre todo si ves que no puedes evitarlo, que tienes que, ¿vale? Que es tu vida, o sea, no puedes evitarlo, es tu profesión, es tu trabajo, pues muchísima hidratación, nada de frotar por mucho que te moleste, nada de frotar, siempre ten contigo gotitas, ¿vale? Gotitas estas artificiales, lágrimas artificiales para hidratar muy bien el ojito. Y ya está. Y por supuesto te voy a recomendar unos parches y vas a tener que ir por lo menos, te diría yo, una semanita mínimo con este ojo tapado, porque sí es cierto que tienes daño y te va a ser muchísimo más sensible a la luz ahora cuando salgas de aquí. Y ya está. O sea, tampoco es que tengas que hacer milagros, ¿no? No quiero decir, no es una cosa súper complicada, pero hay que seguir las normas. Bueno, voy a ponerte por aquí. Vale. Te pongo lo que es las gotitas, ¿vale? Que tienes que sacar. Bueno, pues lo llevas todo. Ahora cuando vas a la farmacia lo vas a sacar, ¿vale? Y te he puesto también el tiempo, todo lo, o sea, todo como tienes que ir echando las gotitas. Y todo eso ahora a la farmacia te va a sacar el papelito y bueno, pues ya te darán los medicamentos correspondientes. Y por favor no pases por alto lo que te estoy diciendo. Saca los parches y te tapas ese ojo cuando salgas. Así que tienes gafas de sol, pero no es lo mismo, ¿vale? Necesitas ponerte un parche y lo digo muy en serio. Venga, que no me quiero enfadar. Bueno, pues nada, yo diría que de momento no tengo nada más que decirte, que bueno, pues que bueno, si notas algún cambio, pues no sé, que te pases, que para eso estoy aquí, ¿vale? Aprovechad que tenéis un médico de gamers y que entiende de lo que está hablando. Pues muy bien, pues nada, pues que te sea leve y hazme caso, ¿de acuerdo? Venga, chao. Hola, buenas. Dime. A ver. A ver. Vale. Ok. Esto es que viniste, pero... Vale, la cita. El ordenador entonces estaba estropeado, ok.
Bueno, no pasa nada, tienes aquí esta cita, aunque no sea la más oficial, pero bueno, con esto me vale, ¿de acuerdo? Ok, un momentito, voy a verte si estás en la base de datos. Vale, pues entonces voy a meter tu nombre y tus datos, ¿de acuerdo? No habías venido nunca. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, ahora voy a ver tu caso, no te preocupes. Muy bien, pues ya está. Según el papel es porque tienes algunas dolencias y bueno, estás un poco preocupado y te gustaría pues que te hiciese un examen, ¿no? Vale. Sí. Aquí somos especialistas, bueno, yo soy especialista en tratar temas de dolencias de gamers, ya que bueno, es un hábito bastante usado en la actualidad e incluso hay gente que se dedica profesionalmente a ello. Y bueno, pues cada vez más han sido las dolencias que han surgido en base a esta práctica, que en realidad, bueno, lleva pasando bastantes años a gente que son asiduas y grandes fans de los videojuegos, pero bueno, hasta que digamos no se ha hecho como una moda y se ha hecho como un campo profesional de esto, no se ha tomado más en serio todas las dolencias que esto puede conllevar, porque jugar a videojuegos es genial, es maravilloso, pero si no se hace de una forma moderada, de forma lógica, con cabeza, pues puede llegar a ser bastante, pues llegar a surgir unos problemas bastante graves que deben tratarse a tiempo. Vale, cuéntame, ¿cuál es tu situación, más o menos? Ya veo que tienes los ojos bastante rojos. Eso es porque los tienes irritados, se queda la pantalla y eso puede ser debido a una mala iluminación. ¿Juegas en una zona que esté condicionada en lumínica o no? Quiero decir, me explico. La zona en la que juegas tiene una buena iluminación, es una iluminación baja, juega con las típicas luces de videogamers, de estas de colores. Vale, pues ahí puede residir un problema, ¿vale? Siempre que hay que jugar tiene que ser la zona bastante iluminada y que la pantalla tenga un buen brillo, no que esté baja de brillo. Vale, ok, vale, no te preocupes porque te los voy a mirar ahora a ver qué encontramos ahí. A ver. Ok, vale, voy a abrirte un poquito el ojo, ¿vale? No quiero que te moleste. Y vamos a ver qué hay por aquí. Tú puedes, si puedes mirar hacia arriba, bueno, mírame, no sé, mírame la frente, mírame lo que quieras. A ver, vamos a mirar, vamos a abrir un poquito el ojo. A ver este otro. Vale, insuficiente. Pues nada, es eso, lo tienes un poco irritados, pero no es una cosa grave. Noto unos colirios. Creo
que deberían ser suficientes durante unos días. De hecho, ahora te voy a echar unas gotitas y ya verás cómo vas a sentir bastante alivio. Pero esto es debido a lo que te digo, ¿eh? Esto es debido a que estás jugando en una zona iluminada, o bueno, iluminada no, mal iluminada, y puede provocarte también bastante dolor de cabeza. ¿Ves? ¿Los has notado? Hay que jugar en una zona bastante bien iluminada, que esté una iluminación bien buena, ¿de acuerdo? Es que esas modas de lucecitas de colores y tal molan mucho estéticamente, pero no nos hacen ningún bien, ¿vale? Voy a... Tengo 2 colirios, pero debido a tu caso... A ver, un momentito, espera. Te voy a dar una gasita. Te voy a dar esta gasita para que... Tómate en esta gasita y ahora cuando yo te eche la gotita... Bueno, espera un momento, te la voy a poner yo. Ok. A ver, te voy a poner yo esta gotita. Aquí. Eso es. Y esto. Toma. Te das así. Eso, y sujétatelo tú, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué tal? Claro, claro que alivia. Es que además tu ojo lo está pidiendo. Está pidiendo estas gotitas. Venga, ahora vamos con otra. Cógete ahí la misma gasita y eso es. Listo. Eso es, ahí sí, date así. Muy bien. Sí, no te preocupes, yo ahora te voy a mandar nuestras gotitas para que te las eches unos días, pero hazme caso, ¿vale? Porque si no, vas a estar en las mismas. Tienes que jugar en una habitación bastante iluminada, que esté bien de iluminación. Fuera oscuridades, fuera luces de colores en un entorno oscuro, no, ¿vale? Todo está muy bien, está muy chulo estéticamente, pero no se recomienda, ¿vale? Después surgen estos problemas y puede llevar también, pues eso, a unos grandes dolores de cabeza, mareos. Sí. Bueno, lo hemos tratado a tiempo. Ok. Vale. Vamos a seguir. Te voy a ver una vez más la vista. Ahora ya con la luz. Muy bien. Esto ha mejorado un poquito con las gotitas. Pero ya verás cómo va a ir muchísimo mejor conforme vayas pasando los días y las vayas usando. Vale, esto por un lado. Me has dicho que dolor de cabeza ahora mismo
has sentido alguna vez, pero pocas ocasiones, ¿vale? Importante, jugar a 1,5 metros de distancia de la pantalla. Si las pulgadas suelen ser de unas 32 pulgadas o así, es mayor, pues entonces un poquito más de distancia, ¿vale? Cuantito mayor va siendo las pulgadas de la televisión, un poquito más de distancia. Eso de estar pegado en la televisión no mola, ¿vale? No es bueno para nada. Y sí, sé que esto cuesta un poco, pero es lo que se debería hacer y es lo correcto, que es descansar cada hora más o menos de estar jugando, descansar unos 15 minutitos. Sé que no se suele hacer, no me mintáis, no me mientas, porque sé que esto no es una práctica que se suele hacer, pero es lo correcto si queremos evitar todos estos dolores luego. Ok. Vale. Ahora, para seguir con el tema de la vista, voy a ponerte unas gafitas especiales, ¿vale? Que tenemos aquí. Son estas con las que voy a observar tus movimientos de ojos. No te preocupes porque no te van a hacer daño, ¿vale? Voy a encender. Pese a que vas a ver estas luces, ¿vale? Pero no te preocupes porque no hacen daño ninguno. Y con ello lo que va ahora vas a salir una figura, ¿vale? Y quiero que con tu mirada la vayas siguiendo. No te preocupes porque yo voy a estar aquí y te voy a ir observando, ¿vale? Venga, vamos allá. Esto es algo que debes estar acostumbrado. Si juegas virtual. Eso es. Y tú simplemente, pues ahora debes de seguir lo que es el dibujito. No te preocupes que estoy aquí y te estoy observando, ¿vale? Síguelo. Síguelo, síguelo. Muy bien. Un poquito más. Muy bien. Ok. Ok. Ya está. Ya está. ¿Qué tal la experiencia? Nunca te habían hecho algo así, ¿no? Bueno, tampoco has sido nunca un médico para gamers, ¿verdad? Es la primera vez me has dicho. Muy bien. Pues nada, pues nada, está todo bien. He podido observar que todo es normal, el movimiento, sigues con bastante asiduidad, o sea, sigues bastante bien. Vale, así que por ese lado ningún problema. Vale, ahora quería tratarte el tema del gusto, ¿vale? Voy a darte una, a ver, a elegir, bueno, a elegir no, voy a dar a tomarte 3 bebidas diferentes y vamos a ver cómo tienes el gusto, porque quiero comprobar una cosita, ¿de acuerdo? Venga. Voy en este vaso. Voy en este vaso a verter 3 bebidas diferentes. Quiero que las vayas probando y me vayas diciendo, ¿ok? Esto es una prueba que suelo hacer porque quiero observar una cosa. Vosotros los gamers, que es una característica bastante común, más de lo que me gustaría. Y bueno, y me gustaría pues eso, a ver si os la puedo corregir un poquito. ¿Vale? Esta es la primera bebida, ¿vale? Te la voy a dar a probar y me dices qué tal te sabe. Que no te sabe a nada.
Prueba otro poquito más. Sigue sin saberte a nada, ¿no? Vale, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes que yo ahora te digo lo que es. Vamos con otra bebida. Vamos a dejar esta por aquí. Y vamos con esta otra. Tómala. Un poquito más sabrosa. Pero no te gusta mucho ninguna de las dos. Bueno, muy bien. Y voy por la tercera bebida. Y ahora esta. ¿Qué tal? Esta te encanta. Un poquito más. Exactamente. Pues lo que me esperaba. Ahora te cuento. Voy a dejar esto por aquí. No te preocupes porque no es una cosa tampoco grave, simplemente normalmente pues la gente, no voy a decir tampoco todas, sino una mayoría de personas que os gustan jugar a videojuegos, pues tenéis como tendencia, ¿no?, a beber bebidas energéticas y rechazáis bastante otra clase de bebidas que no sean, pues evidentemente las energéticas. Lo primero que te he dado a elegir simplemente ha sido agua, por eso os he dicho que no te sabe absolutamente a nada. La segunda bebida que te he dado a beber es una bebida típica gaseosa, ¿vale? Que bueno, te ha sabido un poquito más, pero que me ha dicho que tampoco te agradaba del todo. Y claro, y esta tercera bebida te ha encantado porque obviamente es una bebida energética de la que estás acostumbrado, ¿vale? Entonces, habrás notado que también en tu día a día, o por lo menos en el tema de cuando estás jugando, tienes como un poquito de nerviosismo. Sí, ¿verdad? ¿Lo has notado? Bien. Pues todo esto es debido a que seguramente consumes bastante bebida energética, ¿verdad que sí? Vale. La idea es a ver si podéis intentar, bueno, a ver si puedes en tu caso, intentar reducir ese consumo de energía, de bebida energética, porque tampoco es saludable, no es buena. No voy a decir que no esté mal, o sea, no voy a decir tampoco, uy, qué mal está tomarse. No, a ver, no pasa nada por tomarse una cada X tiempo, o sea, a ver, tampoco es eso, hay que vivir y hay que disfrutar de la vida, pero, como digo, todo moderadamente y con cabeza. Además, te va a ayudar también a estar más concentrado y, oye, también te voy a decir una cosa, te va a ayudar también a jugar un poquito mejor, que yo no sé cómo juegas tú, pero seguramente el quitarse el nerviosismo del cuerpo va a hacer que estés más concentrado y que juegues muchísimo mejor, ¿vale? Así que vamos a intentar reducir esa bebida energética. No voy a decir que no la tomes, pero vamos a reducir y vamos a intentar tomar otra clase de bebidas, por supuesto. ¿Cuál es la bebida estrella y número uno y saludable? El agua. Siempre el agua es muy beneficiosa para nuestra salud, para nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y es lo que yo os recomendaría que tomaseis. Pero sé que eso de primera es muy complicado, es muy difícil, pero vamos a intentar, ¿vale?, reducir las dosis de esa bebida energética, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un trato, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo. Es que además es que es por ti, es lo mejor para ti, lo que te puede pasar a ti. Es por tu salud. Ok. Y el tema de espalda, ¿cómo lo llevas? ¿Te duele? ¿No te molesta de momento? ¿Cómo juegas? ¿Tienes una buena postura? A ver, las cervicales.
Porque, a ver, se suele jugar lo que es encorvadillo, ¿vale? Para adelante, o sea, estamos encorvados, la cabeza está adelantada a lo que es el cuerpo, por lo cual toda la presión recae sobre lo que es el pecho. Y claro, y esto hace que nuestras cervicales pues al final se lleven la peor parte y por ahí vienen muchísimos problemas de espaldas. Lo recomendable es siempre jugar con una buena postura, jugar bien, jugar rectos. Sé que es complicado, que es difícil, pero son los hábitos que se deberían de seguir y así evitaríamos bastantes problemas. A ver. No noto yo que tengas ninguna... No tienes nada. Sí, veo que más o menos las cervicales están bien y me dices que no tienes dolor de espalda ninguno de momento. Vale, que si lo tuvieses ya vendrías, vale. Pues muy bien. Pues nada, pues vamos a descartar eso y ahora vamos ya con el tema de los dedos. Esto sí me has dicho que te duelen, ¿no? Algunas veces, vale. A ver. Okay. El tema de los dedos es posiblemente una de las mayores dolencias que tenéis los gamers. Tanto los que jugáis en videoconsola como los que jugáis en PC. Lo que pasa que son dolencias diferentes las que se suelen tratar. Los que jugáis en videoconsola sois más a tener unas artritis, o sea, esto es una inflamación de la articulación y esto deriva a que te duele bastante, ¿vale? Y que no puedas mover bien los dedos con agilidad. Y el tema de la gente que están en el PC, debido a estar tanto tiempo con la mano suspendida así en el ratón, pues suele tener el síndrome del túnel metacarpiano, que duele bastante y en casos ya muy graves solamente hay solución con cirugía. Así que todo esto hay que evitarlo. Este brazo debe estar siempre apoyado, no dejarlo suspendido en el aire y no hacer fuerza, que siempre estemos lo más cómodos posibles cuando estemos jugando, ¿vale? Es algo que no solemos tener en cuenta o no soléis tener en cuenta, pero nuestro cuerpo es muy importante que esté cómodo, que esté bien a la hora de jugar. Por supuesto, voy a decirte lo que te he dicho con lo de la vista. Todo, tanto cuando te duele la espalda como cuando te duelen los dedos, todo necesita un descanso. Y lo suyo es descansar siempre unos 15 minutos, levantarnos del asiento, dar una vuelta, estirarnos, flexionar articulaciones, evitar estar durante tanto tiempo siempre en la misma postura, ¿vale? No nos hace ningún bien. Espero que te estén sirviendo mis consejos porque mi única intención, por supuesto, es ayudar. Y creo que has venido aquí para que te ayude. Vale. El tema de los dedos me has dicho que te duelen un poquito, pero un poquito. Y vale, entonces no creo que de momento tengas, pero ojo, tienes que empezar a vigilarlos, ¿vale? Tienes que empezar a observar porque no queremos que deriven artritis, que como digo es bastante doloroso. Ok, pues para ello voy a hacerte una prueba. Sí, es una mini videoconsola retro, exactamente. Quiero que la cojas, ¿vale? Y voy a ver cómo le vas dando movimiento a este joystick. No vamos a jugar, ¿vale? Simplemente la voy a encender. Vale. Vamos a quitarle el volumen. Y simplemente te la he encendido porque quiero simplemente que juegues con los menús. Simplemente quiero que juegues con el menú, ¿vale? Y voy a ir viendo a ver cómo vas moviendo el tema de los dedos. Simplemente tocando lo que es este joystick, ¿ok? Vale, venga, vamos. Toma, es tuya. Y voy a estar aquí observándote, ¿de acuerdo? Eso es. Tú simplemente ahora mueve con los menús. Mueves el joystick por los menús. Selecciona un juego si quieres, no vamos a jugar, ya te lo he dicho. Simplemente selecciona un juego. Ahí mismo dale al start, sí, eso es. Ok, y ahora muévete por los menús.
Vale, úsame el otro dedo en el joystick. Eso es, sí, 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 ponlo ahí. Y muévete igual. Ok, muy bien, vale. Vale, muy bien, eso es. También dará los botones, aunque no te lo haya dicho, pero bueno, no pasa nada. Muy bien, pues yo diría... Ok, vale, ya es suficiente. Ok, muy bien, dámela. Vale, suficiente. Muy bien. Pues ya está. Haberte visto que te has desenvuelto pues bien, no has tenido ningún problema, el movimiento bastante normal. A ver. Sí. No te veo nada, no hay inflamación, no hay nada. De momento ahora mismo no te duele. Vale, son ratitos esporádicos, ¿no? Vale, entonces la cosa de momento no pinta mal. Pero como digo, es algo que hay que tratar, o sea, perdón, que observar y ir teniendo cuidado, ¿vale? Bien, vamos a terminar todo este examen con que la prueba auditiva. Y, y nada. Y de momento, pues como digo, todo parece bien dentro de lo normal. Tienes alguna cosita que bueno que se puede corregir, puntual, tampoco es algo muy grave. Y vamos, como he dicho, con el tema de la audición. Voy a darte estos auriculares. A ver si los podemos desenvolver. Póntelos, uno en cada oído, ¿de acuerdo? Ahí, muy bien. Y ahora voy a ponerte una melodía, ¿vale? Y tú tendrás que ir levantando lo que es la mano según donde vayas oyendo la melodía de cada oído, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos allá. Muy bien, suficiente. Suficiente. Pues muy bien. Me voy a quitar ya los guantes. Y lo que hemos quedado es... Pues en eso, ¿vale? Una habitación bien iluminada. Intenta, pues eso, echarte también colirios, o sea, colirios, gotitas en los ojos, de estas simplemente hidratantes, ¿vale? Gotas que pueden usar todo el mundo para la sequedad del ojo, si ves en un caso preciso que esté muy seco. Lo suyo, como digo, recomendable es una buena iluminación, un descansito, ¿vale? De vez en cuando. Lo mismo con el tema de nuestro propio cuerpo, para descansar, pues levantarnos, dar una vueltecita, yo qué sé, te vas a por un pasito de agua. Todas esas cosas que harán que tu experiencia jugando con los videojuegos sea muchísimo mejor, sea más saludable y bueno, y que todo sea mejor en términos generales. Muy bien, el tema de audición está perfecto, no te veo ningún problema. Tema de los deditos, bueno, pues ya sabes, un poquito de dolencia, pero nada grave de lo que tengamos que preocuparnos a día de hoy. Y simplemente, pues eso, ve observando. Si la cosa va a más, pues ya sabes que simplemente después tienes que venir y ya está. Y eso, pues intenta reducir un poquito el consumo de bebidas estas energéticas y intenta tomar una bebida un poquito más saludable,
¿vale? Y todo eso. Disfruta de tu momento con los videojuegos, que sea de una forma saludable, que no te lleve a preocupaciones, que no te irrite, que sea una forma de desconectar, pues prácticamente a lo mejor con tu trabajo, con los estudios un poco, un rinconcito, que sea un rincón de tu descanso, también de bienestar, y bueno, y disfruta de una forma, como digo, saludable de ello, y simplemente pues que te aportes felicidad, y que estas cosas moderadamente no tienen que conllevar a ningún problema grave ni nada por el estilo. No tienen que cambiar nuestra vida en ningún aspecto negativo ni para mal. Al contrario, puede aportar también muchas cosas positivas. Bueno, pues nada. Espero que tu experiencia por primera vez en un médico de gamers pues haya sido positiva. Y lo que digo siempre, pues en algún momento que empieces a notar algo que no te convence, que veas que no es lo normal, pues simplemente debes acudir aquí y estaré encantada de atenderte. Venga, chao.